Buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestra reunión semanal. Qué bueno que tengamos la oportunidad de reunirnos, qué bueno que tengamos la oportunidad de compartir una palabra que nos edifique. A todos nos puede edificar si nosotros la aplicamos a nuestra vida, si nosotros identificamos qué Dios nos quiere decir a través de ella. Quiero que con esa actitud en el corazón, usted hoy abra también su mente para que reciba esta palabra. El tema de hoy se llama una iglesia intencional, ¿verdad? Habíamos hablado durante las semanas pasadas la necesidad de vivir nuestra vida, de generar pues nuestra relación con las otras personas a través de la iglesia, a través de nuestra familia, de acuerdo a los principios que Dios ha dejado establecido, buscar lo esencial que Dios ha dejado para nuestras vidas. Y hoy quiero tocar este tema con la idea de poder presentar las características que son parte de nuestra esencia y que no pueden ser negociables, que son cosas que tenemos que considerar, aplicar a nuestras vidas para que en realidad eso esencial de Dios se vea reflejado en nuestras familias, en nuestra iglesia, en el lugar donde nosotros nos congreguemos y también en nuestra vida personal. Entonces vamos a ir a Hechos 2, 41, 42. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Voy a volver a leer Hechos 2, 41, 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí se está describiendo lo que ocurría en la iglesia primitiva, lo que ocurrió una vez que ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Hubo un momento en que estaba Pedro, de alguna manera, él estaba hablando, estaba predicando, estaba lleno del Espíritu Santo, y en ese momento 3,000 personas aceptaron al Señor Jesús, ¿verdad? Y estas personas fueron las primeras personas que de alguna manera conformaron esa iglesia, ¿verdad? Y estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, ¿verdad? En la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero había algo particular en eso que ellos hacían. Eso que hacía era dirigido por el Espíritu Santo, era dirigido por el sentir, por la esencia que Dios había transmitido. Entonces, tenemos que entender que los planes de Dios para nuestra vida son una expresión de un carácter divino. Sus intenciones expresas para cada uno de nosotros, Él las tiene, ¿verdad? Y dice la Biblia que sus planes son planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Eso está en Jeremías 29:11. Por eso es vital que nosotros nos demos a la tarea de conocer el propósito que Dios ha dejado para nuestras vidas. Y cuando hablamos de propósito, nosotros entramos en un proceso en el que no tenemos claro, decimos, ¿para qué yo fui creado? ¿Para qué Dios me tiene en esta tierra, verdad? Basta con que usted lea su palabra. Hay dos formas que nosotros vamos a encontrar ese propósito. La primera forma es que Él ha dejado un instructivo para nosotros, que es su palabra, ¿verdad? El propósito nuestro está en esa palabra, está en ese instructivo que Dios ha dejado. Y cuando usted se compenetre con ese instructivo y reciba todas las instrucciones que ahí están escritas y las apliquemos a nuestra vida, el Espíritu Santo vendrá, ¿verdad? Y Él nos mostrará el camino que tenemos que llevar. Entonces yo quiero que usted entienda que en temas del propósito, no es que Dios le va a decir claramente, bueno, Rafael, vos tenés que hacer esto o aquello, no. Es que hay un instructivo que Dios ha dejado en su palabra que me va a mostrar el camino que yo tengo que seguir. Y ese camino, si yo lo sigo, voy a encontrar al final de él el plan y propósito que Dios ha dejado, ¿verdad? Entonces, es vital que nos demos a la tarea de conocer el propósito para nuestra vida, de tal manera que no coloquemos en la agenda divina, en la agenda de Dios, ¿verdad? En lugar de extraviarnos, en lugar de tomar caminos que no son los que Dios espera de nosotros, en lugar de tomar
una agenda que no es la que Dios ha dejado establecida para su iglesia ni para sus hijos, ¿verdad? En este tiempo muchos creyentes eh, han puesto una pausa, ¿verdad? En la voluntad y el propósito que Dios ha dejado en su vida. Y es un tiempo en el que Dios espera que nosotros permanezcamos en Él y perseveremos en Él, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características de la iglesia de Cristo que no cambiarán a través del tiempo? ¿Cuáles son las características que se vieron en esa primera iglesia que hoy deberíamos nosotros de retomar en nuestra familia, en nuestra congregación, para poderla hacer efectiva, para poderla, a pesar de las corrientes, a pesar de las tendencias, que sea una iglesia, que sea una manifestación de creyentes que permanezca y que funcione de acuerdo a los principios de Dios. Entonces vamos a revisar cuáles son ellas, ¿verdad? Dice recibir y poner en acción la palabra. Recibir y poner en acción la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Vuelvo a leer. Así que los que recibieron su palabra, oiga bien lo que dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, una de las mayores evidencias en las cuales se manifiesta que hemos recibido la palabra de Dios es ponerla en práctica. Muchas personas dicen, bueno, yo he recibido la palabra de Dios, yo me he congregado, yo asisto a una iglesia, yo leo su palabra, y comienzan a aprenderse versículos bíblicos, ¿verdad? Pero cuando usted ve su vida, cuando usted ve cómo él procede ante las distintas situaciones que la vida nos presenta, nos damos cuenta que esa palabra que ha sido leída, ha sido aprendida, solamente ha quedado en conocimiento, no la han puesto en práctica en su vida, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene un efecto de transformación en nosotros, ¿verdad? Quiere decir que si antes pensábamos de una manera y regíamos nuestra vida de acuerdo a lo que pensábamos, a lo que creíamos como correcto, como conveniente, y la Biblia nos conforta, nos confronta y nos muestra que estamos procediendo tal vez de una forma equivocada, nuestras actitudes van a cambiar, nuestra forma de ser va a cambiar. No va a cambiar, no se va a ver eso a través del cambio en la palabrería, no se va a ver eso a través del cambio en nuestra vestimenta, no se va a ver eso a través del cambio en nuestra jerga, las palabras que utilizamos, no. Va a ser en nuestra propia vida, vamos a identificarnos con lo que hemos recibido del Señor y nuestras obras van a ser diferentes. Nuestra forma de ser va a reflejar lo que hemos recibido del Señor, si tomamos esa palabra para nosotros. Entonces, el poner por obra lo que la palabra dice es una dinámica que como personas y como iglesia necesitamos desarrollar, ¿verdad? Llevarnos a ver la exactitud de las escrituras, aunque nos llevará a un proceso de perfeccionamiento y crecimiento a la estatura de Cristo. Dice en Santiago 1:22. Dice así, oiga bien, Santiago 1:22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vuelvo a leer Santiago 1:22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, Hechos nos narra el desarrollo de la primera iglesia primitiva. Luego de la predicación de Pedro, como les había dicho, quien estaba lleno del Espíritu Santo. Imagínense cómo estaba esta persona, cómo estaba Pedro, que cuando él habló, el mensaje que él transmitió, 3,000 personas de las que estaban ahí tomaron la decisión que iban a seguir a Cristo y se añadieron a la iglesia, ¿verdad? Y se convirtieron en ese momento. Entonces, estos primeros creyentes escucharon la predicación, ellos estaban atentos a lo que Pedro decía, ellos escucharon la predicación, pero no solo se quedaron a oír, sino que se movieron en acción, se bautizaron y permanecieron firmes con la familia de la fe. Ellos permanecieron firmes en la familia de la fe. Entonces, esto es lo que la primera característica, que es recibir y poner en acción la palabra. Segundo, ser de un mismo sentir
y un mismo pensar. Ser de un mismo sentir y un mismo pensar. Dicen en 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vuelvo a leerlo, 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces la vida de los primeros creyentes nos da un testimonio de la iglesia, que la iglesia puede ser unificada en un mismo pensar y en un mismo sentir, por causa de recibir la palabra y rendir todo lo que ellos eran, y sabemos y dejarse establecer lo que Dios había transmitido. Es clave entender que siempre vamos a tener diferentes criterios, diferentes formas de opiniones, diferentes puntos de vista, diferentes juicios. Pero hay fundamentos desde los cuales necesitamos ser unificados. Se nos concedió algo poderoso por la mente de Cristo. Los asuntos divinos solo están a nuestro alcance desde la mente de Cristo. La Biblia declara que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Están mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Están mucho más altos de lo que nosotros podemos imaginar, ¿verdad? Es la única forma en que nosotros como iglesia podremos tener acceso a esos pensamientos es recibiendo la palabra directamente desde la mente de Cristo. Y aquí es donde entra en juego el Espíritu Santo. Usted va a recibir esa palabra, usted la va a escuchar, usted la va a aplicar a su vida, pero en algún momento va a haber una revelación de parte del Espíritu Santo. Va a haber una revelación de parte del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, poner los diseños de Dios, poner los diseños de Dios en primer lugar. Poner los diseños de Dios en primer lugar. Si Jehová no edificare, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Vuelvo a leer Salmos 127:1. Salmos 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Fíjense bien, si no es Jehová quien edifica la casa, en vano vamos a trabajar lo que querramos edificar nuestra casa. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Muchas de las cosas que hacemos hoy en día, incluyendo la vida de la iglesia, las relaciones, las actividades que se realizan y demás, están inspiradas o funcionan bajo estrategias humanas. Es decir, nosotros hacemos planes, nosotros decimos, bueno, yo voy a hacer esto o aquello, creo que la estrategia para lograr esto, aquello, esto y esto y esto, y lo hacemos sobre la base de estrategias humanas, ¿verdad? Nos olvidamos que Dios marca ese actuar, Él marca la tendencia que tenemos que seguir. Nos olvidamos que Él es quien nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer y cómo, de qué manera. Entonces el crecimiento que experimentó esa iglesia primitiva fue un efecto espiritual, porque Dios mismo estaba dirigiéndola. Dios mismo estaba marcando cada paso que ellos iban a dar. Cada característica que vemos en ella es algo que una persona humana no generó, sino que fue el Espíritu Santo. No es algo que se fundamentó en emociones, ¿verdad? Más bien en la convicción que solo el Espíritu Santo les pudo dar. No es algo que ellos hayan dicho, bueno, lo vamos a hacer de esta manera, al reunirnos, vamos a orar, vamos a clamar. Se me ocurre que quizás podríamos hacer aquello, esto o aquello. No, el Espíritu Santo iba marcando el camino. Imagínense qué salvaje es que de pronto usted pueda, que nosotros podamos pedir consejo al Espíritu Santo acerca de nuestra familia, acerca de nuestro trabajo, de nuestro futuro. El tener la confianza que Él nos está instruyendo y llevando por el camino correcto, ¿verdad? Cuanto más en una iglesia que Él nos pueda mostrar el propósito que tenemos, el camino que tenemos que seguir, ¿verdad? Entonces, esa es la razón que la hizo extraordinaria a la iglesia primitiva.
Eso es lo que a esos primeros creyentes los hizo permanecer y no caer ante circunstancias, ante situaciones, ¿verdad? Fue el hecho de que ellos fueron obedientes en escuchar, primero en cumplir con lo que en la palabra estaba escrito, ¿verdad? Tomaron la decisión, se bautizaron, recibieron al Señor, tomaron la palabra, la aplicaron a su vida, y una vez que ellos llegó el momento, el Espíritu Santo entró, actuó en ellos y les mostraba el camino a seguir, y ellos eran obedientes para seguir esa instrucción. Entonces, estas tres razones son razones que tenemos nosotros que considerar y de tomar para nuestra vida. ¿Quiere usted que en realidad su casa, su iglesia primaria, que es su familia, ¿verdad? Permanezca a lo largo del tiempo sin tener las influencias negativas? Cumplamos con estas tres características que tenía esa iglesia primitiva. Queremos que nuestra congregación permanezca a lo largo del tiempo y crezca y se multiplique. Que nosotros seamos instrumentos para que otras personas vean al Dios que predicamos a través de nosotros. Tenemos que cumplir con estas tres características. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de no hacerlo, verdad? Fíjense bien que la iglesia el enemigo quiere que la iglesia pierda el enfoque, ¿verdad? De crecer en la estatura de Cristo. Él está interesado en sembrar un modelo equivocado, un diseño equivocado, para que nosotros no lleguemos a esa estatura de esa iglesia primitiva, ¿verdad? Él está interesado en eso. Una gracia malentendida, que perdamos de vista lo esencial, que perdamos de vista lo intencional del asunto. ¿Recuerda que hablamos la semana pasada acerca de lo intencional y lo esencial, verdad? Necesitamos buscar intencionalmente lo esencial, volver a Cristo, a lo esencial, a Dios mismo, a través de su palabra. Necesitamos intencionalmente buscarlo, necesitamos hacer un esfuerzo consciente, de tal manera que nuestra vida produzca frutos por la palabra. Cada quien puede producir un fruto a través de nosotros por medio de la palabra, ¿verdad? Y eso es cuando uno la toma y la aplica a su vida y la replica, ¿verdad? Y la replica. El ser intencionales va a generar una oposición, siempre va a generar una oposición, pero necesitamos perseverar en hacer nuestra parte y determinarnos que nadie más que Dios marque nuestra agenda. Entonces vamos a orar y vamos a pedir para que esa intencionalidad, eso esencial de Dios pueda ser desarrollado en nosotros, que tengamos la actitud correcta, es la actitud que tenía esos creyentes de la iglesia primitiva para poder recibir su palabra y hacer cambios en nosotros. A veces lo más difícil no es adquirir el conocimiento, lo más difícil a veces es que nosotros nos apropiemos de él y empecemos a hacer cambios en nuestra vida a partir de ese conocimiento. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hemos podido reunirnos una vez más a pesar de las circunstancias, a pesar de las distracciones. Tú has permitido que nos podamos reunir. Yo te pido que nos muestres mucho más de lo que hoy hemos compartido, que seas tú mostrándonos lo esencial, Señor. Queremos volver a ti, queremos permanecer, queremos estar en tu agenda, Señor. Queremos saber el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Queremos agradarte a través de nuestras vidas, Señor. A pesar de nuestras fallas y errores, yo pongo en tus manos nuestras fallas y errores, nuestros pecados, nuestras fallas, Señor. Yo te pido que seas tú fortaleciéndonos en esos momentos de debilidad, en esos momentos en los que necesitamos tu ayuda, en esos momentos en los que nuestras fuerzas faltan, Señor. Yo te pido que tú estés ahí. Te doy gracias porque nos has permitido reunirnos una vez más. Te pido que bendigas esta semana que viene, que sea una semana salvaje, Señor. Una semana en la que podamos ver tu mano, tu rostro en nuestras vidas. Una semana en la que podamos ver que tú tienes planes de bien para nuestra vida, planes de bien y no de mal, como dice tu palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos alegra haber estado esta tarde, esta noche con ustedes.
Les pedimos que si usted quiere, agende el próximo sábado 6:30 nuestra cita para que podamos compartir un tema que nos edifique, que nos ayude a, a caminar de acuerdo al diseño que Dios ha dejado establecido en nuestra vida. Espero que pase una feliz noche y una excelente semana y esperamos podernos ver el próximo sábado a la misma hora. Buenas noches.